¿Cómo estás? Buenas tardes. Somos Vino Nuevo, Casa de Oración para las Naciones. Estamos un domingo más y te damos la bienvenida con este fuerte aplauso. Esperamos que esta palabra sea de bendición para tu vida y que el Señor tenga misericordia. Bueno, he querido un poquito, como el pastor Elías suele tener esos títulos que nos dejan medio descolocados, quise hacer el intento, pero bueno, no creo que me haya salido como a él, ¿sí? El título de la palabra que vamos a compartir hoy es "Sos una masa", ¿sí? Sos una masa. Vamos a pedirle a una de las cocineras de alto nivel que tenemos en la congregación de Vino Nuevo que pueda pasar, Evelyn Scoponi. Un fuerte aplauso para Evelyn, por favor, así no... Bien. Rápidamente, ¿sí? Rápidamente, Evelyn nos va a mostrar de forma práctica, ¿sí?, lo que dice Mateo 13:33, que dice que el reino de los cielos es semejante a una mujer que tenía, lo voy a parafrasear, ¿sí?, que tenía un poco de levadura y lo puso en 3 medidas de harina. Entonces, tenemos 1, 2 y 3, ¿sí? Como pueden ver, es bastante, ¿sí? Vemos bastante contenido de harina en el recipiente este. Y ahora vamos a mezclar con la levadura, que si podemos ver, no sé, será el 20%, el 25% de lo que hay en ese bol es solamente de levadura y el resto es de harina. Evelyn, gracias. Cuando leude, que sea rápido, por favor, la vamos a traer. Bien, quiero leerles 1 Corintios, capítulo 5, versículo 6, que ahí lo vamos a leer, que está descolgado, pero yo acá, que no se lo pasé a Alejo, se los voy a leer para que puedan entender por qué dice esto. Y dice así: hacen mal en jactarse. ¿No se dan cuenta de que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? ¿Sí? Esto le dice el apóstol Pablo a los corintios. Pero yo les voy a leer rápidamente qué es lo que pasaba, por qué el apóstol Pablo les dice esto. Y es un tema escabroso que, por gracias a Dios, acá no pasa en Vino Nuevo, ¿sí? Y dice así, 1 Corintios, yo lo voy a leer, no hace falta que lo pongas, capítulo 5, del 1 al 5. Les dice el apóstol Pablo: me cuesta creer lo que me informan acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes, algo que ni siquiera los paganos hacen. Me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado con su madrastra. ¿What? Cuando yo leía esto en esta versión, me llamó mucho la atención, ¿sí? Gracias a Dios, en Vino Nuevo, esto no pasa. Y dice: ustedes están muy orgullosos de sí mismos, en cambio, deberían estar llorando de dolor y vergüenza y echar a ese hombre de la congregación. Me voy a detener acá, porque también me llamó la atención, ¿sí? Quiero leerles esto porque la palabra está basada en si nosotros leudamos, ¿sí?, siendo parte del reino de Dios, como Jesús decía en la parábola, que el reino de Dios es esa levadura, ¿sí?, que tiene que leudar toda la masa a estas personas, a este mundo que no conoce aún a Jesús, o somos, ¿sí?, de los que se dejan
leudar, ¿sí? De los que escuchamos o observamos, ¿sí? Y nosotros como masita nos metemos ahí y somos parte de esa levadura. Pero quiero leérselos para que puedan entender el contexto. Entonces, acá dice, ustedes están muy orgullosos de sí mismos, en cambio, deberían estar llorando de dolor y vergüenza y echar a ese hombre de la congregación. Yo les puedo asegurar, porque lo he escuchado, que cuando a veces han surgido inconvenientes, quizás no de este calibre, pero similares, ¿sí? He escuchado y he dicho, pero ¿cómo echar de la congregación? ¿Acaso Dios no es amor? ¿Dios no recibe a todos por igual y los ama, quiere restaurar y quiere sanarlos? ¿Sí? No sé, quizás los que llevan más tiempo me pueden ayudar con esto y seguramente han escuchado, ¿sí? Algo por el estilo. Pero quiero decirles que estamos hablando acá de un tema que ya estaba ocurriendo dentro de la congregación, ¿sí? No, como les digo, no me quiero meter mucho en esto porque no es lo puntual, el punto neurálgico de la palabra, pero es necesario que podamos hacer la aclaración, ¿sí? Por si en algún caso pasa, ¿sí? Si en alguna ocasión pasa. Una persona que llega por primera vez, Darío, bienvenido, bienvenido. Este cartel, no sé si vos alcanzás a leerlo, bienvenido a casa, de parte de Dios, es para vos, bienvenido a casa, Darío. Para Darío que nos visita, no sé si será la primera vez que viene, si es la primera vez que está escuchando la palabra de Dios o no, pero si hay, ¿sí? Si hay restauración, si hay amor, si hay sanidad, restauración, y nosotros, ¿sí? Nosotros como iglesia, como congregación, tenemos que estar a su servicio, tenemos que ayudarlo a restaurar, tenemos que ayudarlo a que pueda encontrarse con esa verdad que es Jesús. Pero cuando una persona, porque estuve buscando bastante en una Biblia de estudio, y decía que cuando una persona ya es creyente, ¿sí? Y se resbala, se manda estas paturuceadas y no toma conciencia en decir, sí, me equivoqué, me arrepiento, necesito restauración, lamentablemente a esa persona hay que pedirle que se retire de la congregación si no se arrepiente. A ver, yo sé, como decía ayer Redimido, yo sé que me estoy metiendo en un tema escabroso, pero la palabra de Dios así lo dice. ¿Saben una cosa? Otra de las cosas que me llamó muchísimo la atención. Dice, un poquito más adelante donde les estaba leyendo, el apóstol Pablo dice, entonces deben expulsar a ese hombre y entregárselo a Satanás. Qué fuerte, ¿no? Para que su naturaleza pecaminosa sea destruida y él mismo sea salvo el día que el Señor vuelva. Pero tranquilos, donde leía, ¿sí? En la investigación que hice, cuando dice entregárselo a Satanás, es decir que reciba unos chicotazos, sea enfermedad, sea, no sé, la economía, lo que sea. Porque ¿saben una cosa? Cuando estamos en esa condición, cuando estamos que Satanás nos da y nos da y nos da, es cuando nos humillamos, reconocemos, nos arrepentimos y ahí Dios nos vuelve a tomar para restaurarnos y para que nuestra alma
pueda ser salva el día que el Señor venga. Quiero también leerles o hacer más que todo una comparación con dos palabras. Ya que estamos en este tema, sí lo cerramos a esto. Hay una palabra que también muchos se aferran, de que es de soportar, ¿sí? De que tenemos que soportar, incluso la palabra dice, sopórtense unos a otros. Y esto, miren qué loco esto, estamos leyendo 1 Corintios capítulo 5, 1 Corintios capítulo 13, el apóstol Pablo, el mismo apóstol que dice a ese échenlo de la congregación, a ese entréguenselo a Satanás, habla del amor. Habla y nos ilustra de cómo es el amor. Y en una de los versículos dice que todo lo soporta, ¿sí? Que todo lo cree, que todo lo espera, ¿sí? Pero escuchen, me tomé detalladamente de buscar el significado de dos palabras, la palabra soportar y la palabra tolerar, ¿sí? La palabra soportar, decía en San Google, tener encima un peso o algo que pesa, de manera que no se caiga o se tambalee. Entonces, cuando la palabra nos dice que nos tenemos que soportar, es yo te voy a sostener, yo voy a estar para que si estás medio ahí, que sí que no, yo te voy a soportar para que no te caigas, para que no te tambalees. Cuando vemos que esa persona, pero la está recontra mil luchando para poder salir de esa situación o de esa condición, ¿sí? Ahí lo soporto, pero tolerar, no. Y tolerar dice admitir o permitir una cosa que no gusta o no se aprueba del todo. Entonces, yo no voy a tolerar como congregación, como iglesia del Señor, no podemos tolerar que si viene alguien que ya es creyente, ¿sí? Que se la mande deliberadamente y que ande como Pancho por su casa, ¿sí? Entonces, como iglesia, el Señor nos ha llamado a soportar, a que podamos soportarnos los unos a los otros, pero no que toleremos el pecado dentro de la congregación. Dice, y busqué porque obviamente todo tiene que tener un fundamento. Dice Colosenses 3, versículo 13, soportándose los unos a los otros y perdonándose los unos a los otros cuando alguien tenga queja del otro. Y tolerar está escrita en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 20, dice, sin embargo tengo contra ti que toleras a la mujer Jezabel. Y bueno, y sigue diciendo, ¿sí? Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que el poquito de levadura que a veces permitimos, ¿sí? Hace leudar toda la masa. Yo creo que acá el apóstol Pablo desbordaba de amor por más de que la decisión que él tomó fuera entregárselo a Satanás, pero él tenía cuidado y tenía amor por su iglesia, por la iglesia que él había levantado, que el Señor le había permitido levantar en Corintios, ¿sí? Dice, vamos a seguir, tengo un menjunje acá en la hoja. Escuchen, el Señor es misericordioso, pero también es santo, ¿sí?
Descuidar cualquiera de estos dos aspectos de su carácter es distorsionar su imagen y mentir en cuanto a Dios, ¿sí? Muchas veces solamente queremos destacar el amor, la misericordia y la gracia de Dios y nos quedamos con eso. Pero Dios es santo y nos llama y dice, sed santos como yo soy santo. Y ya sabemos ya que todos los que estamos acá somos pecadores, vamos a cometer errores, pero que nuestra vida se vea que cada vez, cada pasito que damos, sea para parecernos a Él, ¿sí? Hay una tremendísima, no es salvedad porque está escrito, pero escuchen esto, y acá va para Darío y para todos los que van a venir, ¿sí? a Vino Nuevo. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 9, dice, en el mismo capítulo, cuando le dice que lo expulsen y todo esto, y que no se junten, ¿sí? Les dice con esas personas, un poco más adelante les dice el apóstol Pablo, cuando les escribí anteriormente, les dije que no se relacionaran con personas que se entregan al pecado sexual. Pero no me refería a los incrédulos que se entregan al pecado sexual, o que son avaros o estafadores o rinden cultos a ídolos. Uno tendría que salir de este mundo para evitar gente como esa. Lo que quise decir es no se relacionen con ninguno que afirma ser creyente y aún así se entrega al pecado sexual o es avaro o rinde culto a los ídolos o es borracho o estafador. Voy a meterme en otro lío más, ¿sí? Me voy a meter en otro lío más. Pero yo he escuchado de muchas personas que han dicho, yo me fui de la congregación, yo me fui de la iglesia y no me fueron a ver más, no me visitaron y un montón de cosas. Creyentes que pasaron años congregándose y sirviendo al Señor. Y por algún que otro motivo, ¿sí? Resbalaron y se fueron. La pregunta es, y esto realmente se los digo, lo he escuchado, he sido testigo de haber escuchado esto. Pero ¿cómo puede ser que no lo vayan a ver? ¿Cómo puede ser que no lo vayan a visitar? Si se equivocó y un montón de cosas. Yo quiero decirles a todos aquellos que puedan haber tenido ese pensamiento, que vuelvan, esas personas que cometieron ese error, ¿sí? Que vuelvan, que vamos a estar acá como congregación, como pastores, como líderes, como hermanos, esperándolos con los brazos abiertos. Amén. Acá no se mira mal a nadie, ¿sí? Pero sí necesitamos, no nosotros, Dios necesita la condición de humillación, de reconocimiento y de arrepentimiento para que esa persona acceda a una restauración, ¿sí? No podemos restaurar a nadie que no quiera. No podemos obligar a nadie. Uno de los ejemplos así que se me venía cuando escribía, nosotros vamos al médico cuando nos sentimos mal, ¿sí? Si estamos con, no sé, con vómito, bueno, voy al médico, me da algo para poder sanarme, pero yo no voy a salir del médico y me voy a ir a comer a Cachas una hamburguesa. De paso le hacemos ahí el... No voy a ir a un lugar a comerme algo que sé que me va a caer mal. No me voy a comer una tableta de chocolate, esos, ya saben cuáles son, no sé si acá se dice la marca o no. No vamos. Entonces, lo mismo es cuando cometemos el error
y estamos buscando restauración, sí, la restauración está, sí, vengan. Que esta es una casa de oración, pero también es una casa de restauración. Es una casa donde Dios está esperando a sus hijos para decirles bienvenidos una vez más y las veces que sean necesarias, ¿sí? Las veces que sean necesarias. Solamente Dios pide humillación, reconocimiento, ¿sí? Y arrepentimiento. Estuve anotando, ¿sí? Ahora ya me voy a ir un poquito a algo más sencillo, más cotidiano. Cuando salimos de mi casa, me dice mi esposa, no vas a dar ningún ejemplo de nosotros, ¿no es cierto? No, le digo, quédate tranquila, quédate tranquila. Escuchen una cosa, ejemplos que son cotidianos, que son sencillos, que son insignificantes. Escuchen esta palabra, insignificantes, pero que a la larga, ¿sí? La levadura acá se veía insignificante, pero a la larga leuda toda la masa. Arrancamos, ejemplos, cosas, no sé, que el Señor también les dé a cada uno de ustedes. Yo le doy el celular a mis hijos. ¿Está Benjamín por ahí? No está. Está ahí atrás. Le doy el celular a mis hijos. No tengo ni idea. Ven videos, me dice, sí, préstame, voy a ver, Clash Royale creo que le gusta. Voy a ver un videito. ¿Saben una cosa? ¿Saben cómo me habla mi hijo? Me dice, Eucanayo. Vos Eucanayo. Y digo, Benjamín, le digo, ¿qué es lo que...? Se ríe mi esposo. Le digo, ¿qué es lo que estás hablando? Sos argentino, hermano, le digo, ¿qué lenguaje es ese? Y no, me dice, sí, lo vemos en los videos, escuchamos. Miren, algo, pero que nada que ver, porque es algo, pero lo que nosotros permitimos que vean nuestros hijos, ¿sí? Cómo lo absorben es impresionante. Es impresionante. Ese poquitito de lo que nosotros le damos, después crece y tenemos las consecuencias de que nuestros hijos empiezan a tener, no sé, otros pensamientos o lo que sea, ¿sí? Yo también, mi hija Emma, mi hija Ana Luz, les ponemos videitos en YouTube que se pintan, que se maquillan. Luego la vemos a mi esposa maquillarse, ¿sí? Como toda mujer lo hace, y la vemos ahí a las chiquititas. Yo quiero el pintalabio, yo quiero la sombra, yo quiero... Entonces, ese poquitito que nosotros le permitimos que vieran, y les vuelvo a repetir, son cosas que quizás no tiene nada de malo, pero leuda, ¿sí? Va leudando, van creciendo con eso, y cuando sean mayores, cuando crezcan, ahí nos queremos ver, ¿sí? Dice, por acá había puesto, cuando miramos alguna película, algún programa, donde muestran cosas que no son buenas para nuestros hijos. Yo hace un tiempo atrás, hace un par de meses atrás, me mandé un Willy, y me mando al frente de una. Me mandé un Willy, nos habíamos reunido con algunos jóvenes en mi casa, ¿sí? Y bueno, terminamos de compartir, y les digo, bueno, veamos una película, qué sé yo. Y me había acordado de una película que me gustaba, que era graciosa. No voy a decir el nombre ni nada. No me expongan tanto. Después cualquier cosa se los digo, le digo el nombre. Pero no, una película que es graciosa, es para divertirse. Pero no me acordaba
de que tenía un vocabulario medio áspero, muy de adulto, muy... Entonces, claro, nos sentamos ahí a verla y cuando empiezan a hablar los actores, no, dijimos, agárrate Catalina, acá hay uno que está presente que se acuerda de ese momento, así que bueno, ahí, chao, tuvimos que poner pausa y bueno, pasó otra cosa y listo, a otra cosa mariposa, pero lo que vemos, ¿sí? En la casa, las cosas que vemos, las series, las películas, tengamos cuidado. Ese poquitito, esa horita y media que dura la peli y la vemos ahí con nuestros hijos, puede provocar en ellos, ¿sí? Un cambio de pensamiento, pero si yo lo vi en la película, ¿sí? Dice, bueno, ahora ya me meto un poquito acá, ¿sí? Te juntaste con tu hermano, lo viste entre semana. Che, ¿fuiste a la reunión? Sí, yo fui a las 18:30, pero empezó como a las 18:45. Entonces, después el otro domingo, ese que escuchó que arrancaban un poquito más tarde, ¿sí? Dice, no, yo voy a ir a tal hora, si total la reunión empieza, ¿sí? Y acá yo no estoy juzgando ni criticando nuestros hermanos de ministerio de alabanza, ¿sí? A veces tienen sus motivos para arrancar un poquito más tarde, los pastores también. Aparte no siempre sé que es así, pero ¿qué pasa? Nos quedamos con ese poquitito de levadura, ese que nos dijo, no, si empezó un poquito más tarde, listo, el patrón ahora es llegar siempre tarde, si total arranca siempre tarde la reunión, ¿sí? El GD, che, ¿qué tal estuvo el GD? Y más o menos, si se habla siempre de lo mismo, de lo que comparten el día domingo se habla, es lo mismo, entonces va pasando, ¿sí? Y cada vez vemos menos asistencia en los GD, ¿sí? Un poquitito de levadura leuda toda la masa y no sabemos de la perla preciosa que nos estamos perdiendo cada día, cada reunión, cada oportunidad que Dios nos da de poder escuchar y poder compartir esa palabra, ¿sí? Ahora, bueno, largo una más, ¿sí? De uno, a veces uno está sentado, ¿sí? Y vemos de que todos adoran sentado a Dios, ¿sí? O con no sé, las manitos así cruzadas. Y no, pero ¿para qué voy a adorar a Dios con las manos levantadas? Y mirá cómo están algunos están sentaditos, otros con la cabeza agachadita. Ojo, hago la aclaración, no juzgo, no critico, será tu forma, será la forma de cada uno de adorar, ¿sí? Pero qué bueno es poder hacerlo con expresión, hacerlo como Dios, ¿sí? Se lo merece, con cantos de júbilo, con alegría, con salto, con danza, ¿sí? Pero bueno, ese poquito de levadura hace que en vez de que seamos una congregación donde el tiempo de adoración, de la alabanza, sea una fiesta en este lugar, estemos ahí, ¿sí? Ahí mirando a ver quién es el que lo hace, el que no, quién es el que levanta las manos, el que no. ¿Cuántos jóvenes hay acá? A ver, levántenme la mano. Vamos nomás los jóvenes. Acá van también cositas para ustedes. Hoy nos juntamos a compartir en la casa del Agustín y de la Sonia. ¿Para qué vamos a ir si no es una reunión importante? ¿Sí? Se suele decir ahí entre jóvenes, ¿sí? Vos escuchás y lo he escuchado, ¿sí? ¿Para qué vamos a ir si no hay algo? No nos vamos a juntar. Y yo sé que acá hay testimonio y fresquito, ¿sí? Que gracias a Dios tuvimos la oportunidad de recibir a una joven que hacía tiempo que no se congregaba. Y en una reunión de jóvenes insignificativa, que no tenía propósito, que nos juntamos a compartir, esa joven tuvo un encuentro nuevamente con su Padre Celestial, con Papá Dios. Dios la abrazó, Dios
le demostró su amor. Es más, ella dijo, chicos, yo no los conozco a ustedes, pero me han hecho sentir como en mi casa. ¿Ustedes creen? Amén. Gracias, Señor, porque vos lo hacés posible. Vos lo hacés posible. ¿Ustedes se creen que es una reunión más, una reunión insignificante, que una persona haya podido volver a casa y que ella pueda sentirse como en su casa? Va para los jóvenes también. Y a ver, no es palo ni nada, pero muchachos, juventud de vino nuevo. Así, a cara de perro, como soy yo, sin pelo en la lengua. El día de ayer nos fuimos un grupo a Redimido. Mi esposa dice, bueno, nos vamos a juntar en mi casa. Mandó un mensajito al grupo. Faltaban los grillitos literalmente. No contestó ni uno, ¿sí? Y no es un reto para los jóvenes, no es nada. Pero ¿saben una cosa? 1, 2, 3, o todos que no contestan, listo, dicen, ya está. Para las próximas convocatorias, ¿para qué voy a contestar si nadie contesta? ¿Sí? Algo fresquito. Entonces, por favor, seamos levadura del reino de los cielos. ¿A dónde estaba el otro? Y ya ahí también. El otro día hablaba también con una joven y me decía de que hoy en día en las escuelas o en todos lados básicamente está la frase viví tu vida que es una sola, ¿sí? Y lo vemos en los estados de WhatsApp.